Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia y vamos a trabajar el tema de introducción a la historia de la vivienda tradicional en Tláhuac. Yo soy Elizabeth Torres Carrasco. Vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a ir viendo una serie de imágenes que nos van a ir ayudando a entender pues todos estos temas. En esta primera imagen aquí tenemos una serie de viviendas con diferentes materiales y que están en diferentes regiones. Estas son viviendas en diferentes latitudes del mundo, y lo que aquí podemos observar pues son diferentes ambientes, diferentes luces, diferente vegetación, diferente contexto, diferente tamaño, proporciones, materiales, colores. Las variaciones son diferentes, pero todas estas viviendas cumplen una misma función, que es la de proteger y dar pues alojamiento a familias, a personas, a seres humanos. Y pues es aquí donde vamos a empezar a analizar la importancia de la casa, de la vivienda, el significado que tiene para todos nosotros, para todas las personas, para cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de que cada una de ellas es diferente, todas cumplen una necesidad básica, que es la de la protección al medio ambiente, un espacio personal, un espacio íntimo, donde cada persona pues va a ir teniendo resolviendo sus propias necesidades. Y me gustaría también que habláramos de una frase que trabaja mucho Gaston Bachelard en La Poética del Espacio, que es un libro muy interesante, donde se habla de precisamente se deconstruye el espacio en sí. Gaston Bachelard hace un trabajo muy interesante en este libro. Es un libro sobre la filosofía. Él era un filósofo, y lo que hace es pues hablar precisamente del espacio de la vivienda. Y de este libro yo tomo dos frases, una frase que él a su vez toma de Noël Arnaud, que en francés dice Je suis l'espace où je suis, que quiere decir yo soy el espacio donde estoy. Es decir, el espacio me representa a mí, el espacio es mío, yo vivo mi propio espacio, yo estoy en mi propio espacio. Y un poco más adelante, de palabras de él, dice: la casa es nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo. Es realmente un cosmos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la casa es donde nosotros habitamos, es donde nosotros somos, es donde nosotros nos apropiamos, lo hacemos nuestro espacio y es nuestro propio mundo. Cada vivienda es, pues para cada persona, su propio mundo, su propio universo, su propia realidad, un espacio personal. Mi casa es mía y mi casa es única, es irrepetible. Los espacios que yo tenga ahí son solo para mí. Aún suponiendo que habláramos de viviendas que se realizaron en serie, estas viviendas que son repetidas, o que yo vivo en un departamento que es igual al de mi vecino de abajo, la verdad es que el espacio interior es único. ¿Por qué? Porque yo llego y me apropio de él, pongo mis muebles que yo escogí porque son mis gustos, pongo los cuadros que representan lo que a mí me gusta, pongo las fotografías de mis seres queridos, de las cosas que a mí me importan, voy a comprar los trastes, los muebles, los electrodomésticos, en este caso, pues a mi modo, a mi presupuesto. Y eso va a hacer que esa vivienda pues sea única. Es diferente, a pesar de que el exterior o el cascarón se puede estar repitiendo. La verdad es que la luz entra de una manera particular, y los colores se van a ver de una manera particular en cada momento del día. Entonces hace que ese espacio sea diferente
y mi vivienda, por lo tanto, es particular y me pertenece a mí. Por eso es que nuestra vivienda es tan importante. Es ese espacio nuestro, es el espacio donde somos lo que nosotros queremos ser. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde se representa un esquema de cómo nos vamos a relacionar y como individuos, como comunidades y como pueblos. Nosotros somos un individuo que en nuestra casa podemos convivir con nuestra familia. Podemos convivir con nuestra familia nuclear, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros hermanos. O cuando nosotros ya hemos creado nuestra familia, pues convivimos con nuestros hijos. Puede ser que yo solo conviva con mi pareja, o puede ser que yo viva solo. Y no deja de ser una familia, soy mi propia familia. Esa familia convive en una casa, que sería como el espacio que a mí me contiene y que me representa como familia. Cuando varias familias se conviven con otras familias, yo convivo con mis vecinos, pues estoy formando una comunidad. Y esa unión de comunidad de varias familias pues puede estar representada por un barrio, por un pueblo o por una colonia, por decir algo. En una ciudad, varios pueblos, varios barrios o varias colonias van a conformar una ciudad, y varias ciudades van a formar parte de un estado, en el caso de México, y así nos vamos a ir de lo particular a lo general. Nuestro cosmos se va ampliando, nos vamos apropiando de una manera distinta. Mi espacio más personal es la casa, pero también mi barrio y mi pueblo, que está conformada por varias casas o viviendas, pues también tiene un cierto nivel de apropiación. Las calles alrededor de mi casa las siento parte de mí. Los árboles, los parques, etcétera, por los que yo transito, pues también son como parte de mí. Entonces, pues así es como se va conformando pues el espacio también urbano, por la unión de varias personas, varias casas y varios barrios, por ejemplo. Entonces, bueno, es también este esquema de la convivencia y de la relación que podemos tener. Vamos a ir haciendo un repaso por la historia para ir entendiendo cómo ha sido la evolución de la vivienda y cómo aparece la vivienda tradicional hasta nuestros días, y vamos a ir también por regiones. Entonces vamos a empezar aquí en la prehistoria. En la prehistoria el hombre pues se tiene vestigio que originalmente los homínidos pues eran nómadas, no estaban establecidos en un lugar específico como ahora las ciudades, por ejemplo. En ese entonces las personas se tenían que mover porque tenían que moverse para poder recolectar frutos, para poder cazar, para poder tener un mejor clima, porque a lo mejor los cambios de clima no eran posibles o no eran los adecuados para sobrevivir, y entonces ellos se iban mudando buscando las mejores condiciones. Entonces se sabe que en todos estos años de esta época, los hombres podían refugiarse muchas veces en las cuevas o a la intemperie, utilizando los árboles como una manera de refugiarse del clima, de refugiarse de animales. Y se sabe que en estas cuevas pues se pudieron haber establecido hombres de manera temporal. Y parte de cómo podemos saber pues es al encontrar la pintura rupestre. La pintura rupestre sería el equivalente a yo ir y colgar el cuadro de mi familia o el cuadro de la fotografía que a mí me gustó. El hombre lo que hace es apropiarse de la cueva, dibujando su realidad, dibujando su cosmovisión, dibujando su cosmos, dibujando su universo, dibujando su cotidianidad, que era la caza, que era la recolección. Entonces, estas pinturas nos demuestran que había ya una apropiación del espacio por primera vez de estas cuevas donde ellos se refugiaban y vivían. Se sabe que incluso pudieron haber tenido
haber tenido un espacio para encender el fuego. Desde esta época ya se sabe que el hombre comenzó a dominar el fuego y a utilizarlo. Entonces el fuego les ayudaba para empezar a cocinar alimentos, pero también para ahuyentar a los animales. Y entonces el fuego va a ser un elemento muy importante que lo vamos a ver apareciendo a lo largo de la historia. Entonces este aspecto va a ser muy, muy importante. Después, con el hombre de Cro-Magnon, se sabe que ya este hombre tenía mayor desarrollada la inteligencia y se comienzan a realizar refugios más elaborados. Se sabe que había se elaboraban tiendas con ramas y con pieles cuando salían de cacería, por ejemplo. Eran refugios temporales que ellos empleaban mientras salían, ¿no?, del lugar donde la cueva, por ejemplo. Vamos a suponer que ellos vivían en una cueva y cuando salían a cazar, pues hacían estos refugios temporales. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se emplean estos materiales. Son refugios que van a ser hechos con materiales perecederos, que quiere decir que al poco tiempo estos materiales volvían a la naturaleza, se degradaban y desaparecían. Entonces realmente existe poco vestigio de ello, pero pues con los estudios que se han realizado, pues ya se sabe, ¿no?, cómo eran estas viviendas. También vamos a encontrar que la existencia de las viviendas subterráneas y semienterradas, es decir, el hombre va a hacer huecos en la tierra para poder vivir como especies de cuevas, pero ya hechas por el hombre. Ya estamos viendo una transformación del espacio por el mismo hombre, es decir, ya no es la cueva a la que yo llego y me meto, sino que ya hay una modificación de los materiales para adaptarlo a mis necesidades. Entonces se sabe que a veces las mismas montañas, el mismo material de tierra se iba transformando y se hacían estas especies de primeras viviendas. ¿Por qué enterradas? Porque esto aseguraba un mejor manejo de la temperatura. Es decir, la temperatura era más constante bajo la superficie de la tierra. Y por ello es que se van a poder encontrar en diferentes latitudes, lo cual pues es bastante interesante. Aquí vemos algunos ejemplos que se conocen y que se han interpretado de cómo se resolvían. Una vivienda semienterrada pues estaba enterrada en cierta parte, teniendo pues aprovechando las bondades que daban de tener una vivienda enterrada. Más adelante vamos a entrar ya a la Edad Antigua, en la que ya vamos a empezar a ver establecimientos de ciudades. Ya va a haber un mayor desarrollo de mucha tecnología, para esa época, en la que ya comienzan a aparecer los primeros vestigios de escritura, ya empiezan a aparecer las primeras ciudades. Ya no estamos hablando del hombre nómada, ya empieza a hacerse sedentario, empieza a dominar la agricultura, que va a ser un gran cambio para la vida. Este cambio de lo nómada a los sedentarios, un cambio pues muy importante. Y entonces estas viviendas ya se hacen para durar, ya son viviendas que deben de durar por lo menos el tiempo que yo como persona vaya a vivir, que en ese entonces pues la expectativa de vida era corta en comparación con ahora, pero pues son varios años. Ya no es una vivienda a la que yo voy y me refugio temporalmente, ya es una vivienda más estable y que muy probablemente lo voy a dejar a las siguientes generaciones. Entonces aquí ya vamos a ver el empleo de materiales, el empleo de hacer los muros como tal, es decir, yo tomo la tierra, la compacto, le pongo agua, la compacto y empiezo a hacer muros de tierra. E incluso comienza a emplearse la cal, los aplanados, también para proteger estos muros y que sean más duraderos. Las cubiertas generalmente van a ser de materiales perecederos porque el peso es menor.
porque son materiales, los muros van a estar muy juntos, los huecos van a ser muy pequeños por una situación de estructura. ¿Por qué? Entre más gruesos sean mis muros y menores huecos tenga, pues mejor manejo de la estructura voy a tener, y también las cubiertas, pues entre más ligeras, más fácil o mejor sustentabilidad voy a tener, sustentabilidad en el sentido de mantenerse pues esa cubierta. Entonces vamos a ver que estas viviendas se van a desarrollar en climas extremos, por ejemplo en Mesopotamia y en Egipto, como es el caso del lado derecho que tenemos acá. Aquí en esta zona tenemos una vivienda egipcia, y en este caso sería un ejemplo de vivienda muy parecida a la que estuvo en Mesopotamia. Entonces vamos a ver ciertas similitudes. El uso de las escaleras en esta época va a ayudar muchísimo a proteger de las amenazas de animales y de insectos. ¿Qué es lo que pasa si cuál es el momento más endeble para el hombre? Cuando está en la noche dormido. Entonces, si yo en la noche el dormitorio lo pongo en la planta alta, pues alejo a las alimañas y a los animales del momento en el que estoy más a expensas de ellos. Entonces es por eso que aparecen estos elementos de las escaleras. Vamos a pasar más adelante a la época egipcia, a la época griega, perdón. Aquí tenemos el Palacio de Néstor en Pilos, es una recreación en el caso de la izquierda, y lo que nosotros tenemos como vestigios son estas ruinas. A partir de estas ruinas y de estudios que se hacen en esta zona y en otras zonas parecidas, pues se sabe cómo pudieron haber sido estos grandes palacios. Es un palacio grande, ya con un desarrollo de la técnica pues bastante más elaborado. Ya hay un estudio de las columnas, ya hay un estudio de la pintura, ya hay una intención de ornamentación mucho más compleja de lo que veíamos antes. Aparte, bueno, aquí está representado, el palacio no es una vivienda pequeñita, es una vivienda para los gobernantes, que pues debe de demostrar el poder, ¿no?, que tenían las personas que vivían y trabajaban en estos espacios. Y bueno, de aquí lo que a mí me gusta mucho destacar es la presencia del hogar. El hogar es esta parte central, que es el fuego. Si se acuerdan, hablamos del fuego hace un par de diapositivas atrás, en donde hablábamos de la presencia del fuego como un elemento muy importante. Y entonces este fuego se va a trasladar a la vivienda, va a estar presente, y en este caso se le da una posición central. Este hogar se encontraba al centro, y bueno, este sentido de hogar, del calor, del fuego, pues se traslada incluso al lenguaje hoy en día. Y para nosotros, por lo menos en el español, el hogar es sinónimo de vivienda, y es sinónimo de el hogar es el lugar donde yo vivo, y además soy feliz, o estoy a gusto, o pues tengo como estas comodidades, ¿no? Entonces nosotros conocemos actualmente la frase de calor de hogar, y el calor del hogar pues es precisamente, tiene esta característica del calor, del fuego. De ahí viene, es una palabra pues muy interesante, y es una historia, la palabra reviste la historia del fuego dentro de la casa. En esta siguiente imagen lo que tenemos es, vamos a pasar ya a la historia de la vivienda tradicional. Ahora nos vamos a centrar en el Valle de México, vamos a ir de lo prehispánico a lo actual, vamos a ir haciendo un recorrido para poder entender cómo fue la evolución de la vivienda y cómo se relaciona con su contexto, en este caso para poder llegar a la zona de Tláhuac en su momento. Entonces, pues lo que tenemos aquí es un ejemplo de vivienda. Vamos a ir más adelante, vamos a ver esta imagen y a entenderla. Vamos a hablar primero del contexto histórico. Yo sé que ya vieron un poco de este contexto,
y pues la idea es que entendamos cuál es su relación con la vivienda y cómo o por qué se desarrolló de esa manera la vivienda. Aquí tenemos un mapa del lago de Texcoco. Toda esta línea que vemos aquí es el lago de Texcoco y el lago de Xochimilco, y lo que tenemos alrededor son todos los pueblos que estaban asentados. La característica principal durante la época prehispánica es la presencia del lago como un elemento rector y principal para estos pueblos. ¿Por qué? Porque el agua es vida, se necesita el agua para beber, se necesita el agua para sembrar, y también este lago era aprovechado en otros sentidos. También ahorita vamos a ver algunas imágenes que nos van a ir pues mostrando cómo era esta vida con respecto al lago. Aquí lo que tenemos es pues un acercamiento. Todos estos pueblos del valle estaban divididos en tribus, fueron tribus que fueron asentándose aquí, que venían peregrinando y se fueron asentando, encontraron el agua y decidieron que este era un lugar perfecto. Y entonces entre los lugares que vamos a encontrar, las tribus que vamos a encontrar asentadas son principalmente la Tepaneca, la Colhua, la Chalca, la Mixquica, la Xochimilca y la Cuitlahuaca, que es justo aquí donde más nos interesa centrarnos, porque Cuitlahuaca es lo que posteriormente va a convertirse en Tláhuac, que es como hoy lo conocemos. El nombre, digamos que original era y a estas tribus estaban conformadas por una serie de pueblos. También es importante entender que esta zona pues va a tener muchos movimientos políticos, es decir, esto que estamos viendo en este momento es a la llegada de los españoles. Pero pues años previos esto pues tuvo muchos movimientos, es decir, aparecía algún pueblo por aquí, o tal vez aparecían sobre todo alianzas y guerras. A veces las diferentes tribus estaban enemistadas y a veces hacían alianzas para poder pelear contra otro. Y bueno, se me olvidaba una de las tribus más relevantes, que era la tribu mexica, que era la que estaba sentada en el islote que se encontraba aquí en el centro del lago. Y pues vamos a encontrar ahí las ciudades gemelas de Tenochtitlán y Texcoco. Como sabemos, pues los mexicas van a ser el pueblo a vencer por los conquistadores españoles. Los españoles fueron creando también alianzas para poder conquistar a los mexicas. Fue una lucha pues tremenda, que finalmente devino en pues la conquista como tal de lo que actualmente es México. En ese entonces no era México, el nombre de México pues va a venir después, pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Vamos a quedarnos con todos estos pueblos que estaban asentados alrededor del lago. Aquí tenemos algunos de los pueblos más relevantes para la zona. El pueblo Xochimilca, que era vecino de Tláhuac, con carácter también muy lacustre y también pues con ciertos sometimientos y ciertos movimientos políticos importantes. Xochimilco va a ser uno de los pueblos pues más relevantes. Tenemos la tribu Chalca, que también va a estar al lado de Tláhuac, es prácticamente vecina y se extendía y hacía una serie de también alianzas hacia Huejotzingo, hacia Cuautinchan, Atlatlauca, que ya son como zonas Totolapan y Tlayacapan, que se encuentran hacia Morelos. También el pueblo Mixquica, que se encontraba también colindando, que es lo que actualmente es Mixquic, que se encontraba colindando con Tláhuac. Los Culhuaque, que también eran vecinos, y finalmente Cuitlahuaca, que pues ocupaban la comunidad insular de lo que hoy es Tláhuac, entre los lagos de Chalco y de Xochimilco. Ahorita vamos a ver en otro mapita cómo era esta división de los lagos. Era un gran lago, pero a su vez estaba dividido. Y que es precisamente esta imagen de acá. Este es el lago de Texcoco, toda esta zona de acá. Aquí estaba el islote de Tenochtitlán y Tlatelolco, que eran ocupados por estos dos pueblos.
Y acá estaba el lago de Xochimilco, y en esta parte de acá el lago de Chalco, precisamente. Por aquí tenemos Mixquic. Y bueno, pues toda esta zona, que es en la cual nos estamos ocupando principalmente. De este lado tenemos el lago Salado. Esta agua de aquí era agua salada, así aparecía, y toda esta agua de acá era agua dulce. Aquí se construyó un albarradón, que era como una especie de muralla en el interior del lago, que ayudaba a dividir las aguas, y aquí poder aprovechar toda esta agua dulce, pues se aprovechaba muchísimo para la siembra, a diferencia de la de acá, que es agua salada. Aquí vemos algunas imágenes del mapa de Uppsala. Es un mapa muy conocido por los historiadores que trabajan la zona del Valle de México, y este mapa de Uppsala es una representación ya mestiza que se realizó pues ya una vez que estaban establecidos los españoles, pero es muy importante porque todavía refleja la forma de vida que se tuvo durante el siglo XVI. ¿Cuál es esa forma de vida? Pues es una forma de vida lacustre. Es una forma de vida que dependía completamente del agua, y lo vamos a ver precisamente reflejado en el dibujo de las canoas, en el dibujo de pues los canales y las calzadas que servían para moverse, y también vamos a ver aquí algunas viviendas. Y también tenemos otro códice, que es el Códice Florentino, que es otro de los códices que nos llegaron del siglo XVI hasta nuestros días, que reflejan pues esta vida cotidiana que vamos a tener en toda esta zona. Y aquí, por ejemplo, este es muy, muy interesante porque es la representación de los peces, que pues los peces van a ser muy importantes para la zona lacustre. También tenemos esta representación de una recreación de cómo era la vida alrededor del lago, basada pues precisamente en todos los códices y todas las crónicas que se tienen de esta época. Aquí vemos, es muy interesante porque vemos una reconstrucción de la vivienda. Esta es una vivienda tradicional de la época prehispánica, hecha con los materiales que se tenían a la mano. También vemos parte del lago y de los canales, los canales eran pues como esta forma de hacer el paso artificial del agua. Era una manera de dominar el agua y decirle por dónde quería que se pasara, y aprovecharla. Y por supuesto acá vamos a ver las chinampas, que las chinampas vamos a ver un poco más adelante ya como formalmente el concepto en qué consiste, pero por el momento nos vamos a quedar con que era un método de siembra sobre el lago. Entonces vemos las canoas, vemos además a esta familia. Esto es una familia pues extendida. Vemos aquí a una persona mayor, vemos algunas personas adultas y algunos jóvenes y niños conviviendo todos. Es una familia que pues está conviviendo al exterior. Una de las características más importantes de esta zona pues es la posibilidad de vivir al exterior. Entonces la vivienda se emplea prácticamente como un refugio nocturno, como un refugio para guardar cosas, y muchas de las actividades se realizan al exterior. ¿Por qué? Porque el clima lo permite. Es un clima templado, es un clima benigno que nos va a permitir realizar pues una serie de actividades. Además vemos aquí a la mascota, es un perro. Esta es una ilustración que se ha realizado recientemente y que pues básicamente lo que hace es decirnos o darnos una idea de cómo fue la vida en esta época. Aquí tenemos otro mapa también de todos los asentamientos. Nada más es como para reforzar e indicar pues la gran importancia y relevancia del lago en esta vida. Este es un mapa muy interesante porque aquí vemos pues toda la topografía. Es un plano topográfico de la zona del Valle de México. Este que vemos aquí en verde es el actual Distrito Federal. Es una división, nada más para referenciar hasta dónde llegaban los lagos
lagos. Si vemos toda esta zona del sur, es una zona pues de alta, de montañas, y había un escurrimiento del agua. Todas estas líneas que vemos aquí marcadas como en blanco son escurrimientos, son líneas que llevaban el agua de las montañas hacia la parte baja del lago. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esta característica, todas estas características geográficas pues van a marcar el territorio y la forma en que se desarrolló pues toda esta zona. Aquí vemos un acercamiento al lago de Chalco, que es justo la zona donde estamos ahorita trabajando, con algunos puntos importantes como Tetelco en el 123, que es aquí, y Yecahuizotl aquí en el 180, que es en esta zona de acá. Aquí tenemos otro mapa también, donde vamos a ver otro acercamiento a la zona del lago de Chalco, donde lo relevante es observar las chinampas actuales, es donde actualmente existen chinampas y canales. Ahorita sería como una sobreposición de épocas como referencia. Aquí vemos el volcán del Xico. Esta misma imagen, pero sobre una vista satelital. Así es como se vería el lago durante la época prehispánica, en la zona del lago de Chalco en esta parte y Xochimilco aquí. Este sería el actual centro de Xochimilco, y de nuevo vemos estos escurrimientos, esta agua que aparece que escurre hacia los lagos y que va a alimentar de nuevo el volcán del Xico, Yecahuizotl de este lado, Tetelco de este otro lado del lago. De nuevo, esta es otra sobreposición, nada más de un plano actual y hasta dónde estaría llegando el lago de aquel entonces, el lago de Chalco, el lago de Xochimilco. Aquí está el centro de Xochimilco. Vemos aquí pues esta línea imaginaria actualmente, porque ya todo esto está desecado, ya no hay agua. Solo vemos un poco de reserva aquí, reserva ecológica del agua, y lo que actualmente es Xochimilco, con algunos de los canales y lo poco de agua que va quedando pues en esta zona actualmente. Lo que vemos en blanco pues es la traza de las avenidas principales que vamos a observar pues en esta zona. Y bueno, vamos a empezar a ver ya imágenes de la vivienda tradicional en la época prehispánica. Por fortuna, se tienen reflejados en códices que han llegado hasta nuestros días de la época de la conquista, donde podemos observar cómo eran las viviendas, diferentes tipos de viviendas. En la primera imagen tenemos el Palacio de Moctezuma. El palacio era vivienda que era ocupada por gobernantes y por nobles. Esta vivienda va a ser pues la vivienda más majestuosa que vamos a encontrar en esta época. Y las características principales pues es que estaba hecha con materiales duraderos, y los espacios eran multifuncionales. ¿Qué quiere decir? Que se utilizaban para diferentes funciones. En este caso podría ser para realizar reuniones, para realizar ritos, para guardar algunos objetos. Entonces estos espacios pues se van a emplear para diferentes cosas. Son viviendas grandes, son viviendas complejas, son viviendas que van a tener pues cierto nivel de ornamentación. Y por otro lado vamos a tener las casas habitación, que también van a ser todo un mundo. Uno creería que todas las casas eran iguales, pero cuando uno se pone a estudiar un poco más a profundidad, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas variaciones, y por suerte tenemos vestigio de ellos precisamente en toda esta serie de dibujos que vamos a encontrar. Son dibujos que fueron realizados durante la época prehispánica. Está tomado del Códice Florentino, y aquí vamos a ver
pues este dibujo de cómo eran las viviendas. Esta imagen es muy interesante porque vamos a ver la casa aquí atrás. Vamos a ver cómo estaba pintada de blanco, cómo tenía aquí los sillares de piedra y cómo estaba hecha pues colocado las jambas y el dintel. Ahorita vemos un ejemplo más claro adelante de este esquema. Y aquí, muy relevante, vamos a tener el fuego como un elemento central en la vivienda. Está dibujada en fachada, que es una manera de representación muy interesante. Aquí vemos a dos personas que están sentadas sobre una estera o petate. Vamos a ver esta representación constantemente en estos códices y el empleo de algunos elementos auxiliares, herramientas que vamos a encontrar de la vida cotidiana de ellos. Esta persona aquí está realizando pues un rito, está encendiendo aquí, sahumando, ¿no? Están ellos realizando pues un rito que va a ser parte también de la vida cotidiana de ellos, de esta época. Por otro lado, tenemos aquí ejemplos, representaciones de vivienda, que vamos a ver diferentes materiales. Por ejemplo, aquí es una piedra cortada pues de manera horizontal y vertical, es decir, son sillares, son piedras pues cortadas específicamente, trabajadas, es decir, no es piedra que nada más se pone así como así, es piedra que está trabajada con cubiertas de paja, más cubiertas vegetales, otra cubierta vegetal. Esta piedra es más irregular. Esta casa de acá tiene una cubierta plana, a diferencia de esta cubierta es más alta, también de elementos vegetales, y los muros también son de elementos vegetales, ¿no? Con madera muy probablemente realizada. Y pues este es otro ejemplo de vivienda. Aquí vamos a ver los elementos que la van a conformar. Este es el muro de mampostería. La mampostería puede ser piedra o también puede ser adobe. El adobe pues es el material que se realiza con la tierra del sitio, se le agrega agua, se le agrega pasto y con eso se hacen unos bloques que se van a ir juntando hasta formar un muro. Los elementos que van a estar a los costados de mi puerta se les llama jambas a los elementos verticales, y al elemento horizontal que está sobre la jamba se le llama dintel. Estos dintel y las jambas en esta época se podían realizar de madera, que era pues como uno de los elementos más comunes. Y finalmente tenemos la cubierta de fibras vegetales, que se va a realizar con lo que tengamos a la mano, es decir, lo que me pueda servir, lo que yo siembre, lo que tenga cerca, lo que mi vecino me pueda intercambiar, pues lo voy a emplear y voy a poner esta cubierta para cubrirme precisamente pues de la intemperie. Los elementos en la zona centro, en la zona del Valle de México, pues eran variados. Entre los que se tienen identificados está el uso de la madera, del adobe, del carrizo, de la paja, del otate, del junquillo, de la penca de maguey, también de las espinas del propio maguey, también se va a emplear, del quiote, del ramazón, de la tableta o tejamanil, de troncones, de morillos, de tezontle, de cantera de barro, de cal, lodo y resinas. A la resina se le conoce como oyametl. Estos son algunos de los materiales. Entonces, no todos se emplean en la misma casa. En algunos casos se va a emplear una cosa y en otros casos se va a emplear otra. Dependiendo de qué, de lo que tenga a la mano y también de mi poder adquisitivo. Aunque en este entonces no existía el dinero, pero sí existía pues un cierto poder y un cierto nivel, y existían jerarquías sociales que también se van a ver muy reflejadas en lo que yo pueda construir. Mi vivienda va a ser un reflejo de mi propio poder adquisitivo. Esta es otra imagen también muy, muy interesante y muy conocida. Este es el Códice Mendochino y está reflejado, o se está representando un casamiento. Aquí vemos a los novios
y aquí están pues las personas que están dándole validez, que aquí dice viejo, es decir, son las personas mayores que eran las que validaban esta unión. Y vamos a ver la comida, aquí de hecho dice comida, vamos a ver la comida que se va a ofrecer en este casamiento, y también pues algunos otros elementos y participación de los ritos. Esto que vemos aquí son los muros de la vivienda, es como una representación en planta de la vivienda, y están indicando lo que está sucediendo al interior. Algunos de los aspectos que influyen en la vivienda tradicional pues son el uso de los materiales locales, de nuevo, esa siempre va a ser una constante. La respuesta al medio, ¿qué quiere decir? En lugares donde hay mucha lluvia, las cubiertas se van a preferir inclinadas para ayudar a que el agua escurra. En las zonas, por ejemplo, cercanas al lago, pues se va a acostumbrar a levantar un poco la vivienda, que se hace como una especie de basamento, y luego yo ya pongo la vivienda. ¿Por qué? Porque voy a salvar mi vivienda de las inundaciones. El nivel del lago va a variar a lo largo del año. ¿Por qué? Porque en la época de lluvias pues va a crecer porque hay mayor escurrimiento de agua. Entonces, para yo evitar que en la época de lluvias, y como nosotros sabemos en el Valle de México pues las lluvias son en verano, lo que voy a hacer es poner o subir mi vivienda un poco. Entonces esa es la respuesta al medio. Van a ser viviendas sencillas, es decir, generalmente o la mayoría de ellas pues van a hacerse lo más sencillo posible porque pues se trata de no complicarse la vida. Los materiales se van a emplear los materiales perecederos. Una de las características más importantes es esta. ¿Por qué? Pues porque es lo que había, no había materiales industriales en esta época, entonces pues que se emplean materiales perecederos. Esta es una de las características pues más importantes y creo que más rescatables de la vivienda tradicional. Nosotros como humanos estamos de paso en la tierra, tenemos un ciclo de vida, en ese entonces era más corto, hoy actualmente llegamos o tenemos una expectativa de vida de 70, 80 años, pero la verdad es que esa es la vida que yo voy a estar aquí, y mi vivienda pues debería de considerarme cubrir ese tramo de mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando yo muero, pues puede ser que mi vivienda pase a mis hijos, y ellos pueden darle un mantenimiento y lo van a cuidar y van a buscar, van a crecer, van a hacer modificaciones, pero si eso no pasa, si mi vivienda no tiene esta vida y llega hasta donde yo llego, pues se va a empezar a degradar y con el tiempo va a regresar a la naturaleza. Tanto la tierra va a volver a ser, el adobe va a volver a ser tierra y la paja va a volver a ser pues un elemento orgánico que se va a ir degradando, igual que la madera. Entonces esta es una de las características pues más importantes e interesantes de la vivienda tradicional en general, de aquella época y de la actual, de lo poco que se puede seguir teniendo. Aquí tenemos una imagen de casas con chinampas. Esta es una planta realizada pues con base en estudios arqueológicos de lo que queda de vestigios de la vivienda prehispánica. Aquí particularmente en el Valle de México y particularmente pues en la zona centro, muy cercana al lago, con el uso precisamente de las chinampas. Estas serían las chinampas y esta es la vivienda. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues que los espacios se van haciendo complejos, ¿no? Aquí vemos cómo está dispuesto. Este es otro ejemplo, este es otro esquema en el que lo que queda reflejado es el crecimiento de la vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Que la vivienda va creciendo conforme va creciendo la familia. Probablemente, por decir algo, en un inicio haya estado hecha únicamente esta parte de la vivienda, estas dos habitaciones que a lo mejor servían como espacios para dormir. Generalmente la cocina va a estar hecha al exterior o en cuartos anexos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la familia empieza a crecer, mis hijos se casan y comienzan a tener hijos a su vez, pues
les voy a dar un pedazo de mi terreno y ellos van a tener su vivienda aquí. Y mi otro hijo se casa y entonces le doy otro pedazo de terreno acá y acá hace su familia. Y entonces todos empiezan a convivir. ¿En qué espacio? En los patios. Esta zona de aquí que está punteada pues representaría los patios, el patio al interior que también se va a ir modificando conforme se modifique el espacio del terreno, el espacio de las casas, de las viviendas que se van a ir creando. Y probablemente aquí al centro convivamos para comer, convivamos para platicar, convivamos para los niños para jugar, etcétera. Es un espacio seguro y esta es una hipótesis de cómo podían haber funcionado estas casas. Esto que vemos aquí es una representación, una recreación virtual de la vivienda tradicional en el Valle de México, basada precisamente en los dibujos que ya estuvimos viendo previamente, que son del Códice Florentino. Estas son recreaciones, pues son lo que hoy conocemos como render, que son recreaciones virtuales de cómo debió haber sido. Lo que vemos aquí pues es una vivienda que tiene incluso ornamentación, es decir, ellos pues tuvieron un nivel adquisitivo lo suficiente como para poderse dar el lujo de ornamentar su casa con pintura. En el caso de acá, pues es una vivienda más bien hecha con adobe, con elementos de madera, con una cubierta plana, a diferencia de acá que es una cubierta inclinada y realizada con fibras vegetales. Es una vivienda, pues podríamos decir más humilde, porque todo está hecho con materiales vegetales. A los lados llama la atención pues cómo estaban pues estas viviendas exentas, es decir, alrededor hay un terreno, es decir, no es casa tras casa, sino que hay un terreno alrededor que era aprovechado para realizar actividades económicas como por ejemplo la siembra o el cuidado de los animales. Y acá están los canales, es decir, el agua, ¿no? La presencia del agua, igual que acá. Las viviendas en esta época van a tener un nombre dependiendo de sus características, lo cual es bastante interesante. Entonces, dependiendo del tipo de vivienda, del tipo de usuario, del tipo de material, pues les vamos a encontrar que tenían un nombre distinto. Y bueno, esto ya está estudiado y ya está pues trabajado por investigadores. Y ellos pues han determinado o han llegado como a ciertas conclusiones. Esto siempre es un poco debatible, pero bueno, pues es lo que se sabe y ellos son los que han pues estudiado estas cosas. Entonces, por ejemplo, la Tlapancali pues era una casa suntuosa de muchos edificios, eran hechos para la nobleza y podían ser incluso de 2 pisos. La Calpixcacali era la casa para funcionarios de palacios, la Pochtecacali era la casa de los mercaderes, la Nelicali era una casa bien hecha, era para los nobles. Casa bien hecha pues es una casa pues con buenos materiales. Además es importante resaltar que la casa prehispánica, en la casa al interior pues se llevaban a cabo una serie de actividades artesanales que bueno, era lo que ya habíamos visto, que se combinaban también con agrícolas, de acuerdo al calendario de la siembra. Recordemos que para esta cultura, pues el calendario va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque les va a decir en qué momento deben sembrar, en qué momento deben cosechar, en qué momento deben dejar descansar la tierra. Y además la casa era vista como una entidad animada. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo veían como si tuviera vida. La casa pareciera que tuviera pues una vida para ellos, es decir, como si fuera un miembro más de la familia. Y en este mismo pues tenor, además contaba con altares y se realizaban constantes rituales. ¿Por qué? Porque para ellos el calendario era importante, los ritos eran muy importantes, la vida religiosa era muy importante. Y entonces dentro de la casa se llevaba a cabo una recreación de lo que se hacía en el templo y de los ritos que se hacían en el templo. Es decir, en la ciudad existían los centros ceremoniales donde había un sacerdote que realizaba ciertos ritos, pero al interior de la casa estos ritos tenían una réplica dentro de la propia familia. Entonces estos altares y esta vida ritual también era muy importante durante esta época, y sobre todo los pueblos que se encontraban alrededor del lago, que tenían ciertas
coincidencias en los ritos que se realizaban por una cuestión cultural, pues estaban llenas de ritos y de actividades religiosas, y pues en la casa se veía precisamente pues toda esta importancia, ¿no? Con una serie de elementos al interior de ella. Las Kazan y Ekali eran pues las casas comunes, es decir, las casas pues más que vamos a encontrar como en mayor cantidad. Las Masehuacali eran casas de villanos o de pobres, eran viviendas pequeñas, despreciables, así es como Sahagún las describe, como pobres, pequeñas y despreciables, de vasallos, toscas, sin muros, sin protección, frías y con viento, con agua. Se les metía el agua porque no tenían posibilidad de hacer pues este basamento del que hablábamos antes. No, a veces estas pueblas que eran estas casas que eran muy pobres, pues no tenían ni puertas, pues no tenían ni siquiera que les robaran, entonces pues no les alcanzaba siquiera para poner puertas, únicamente se ponía un cañizo colgado de tejuelas, es decir, como piedritas, ¿no? Como estas como cuentitas, por así decirlo, era lo que se ponía para proteger un poco de la intimidad que se requería al interior. También había personas que habitaban en barcas o sobre armazones de madera, enclavados en el lago. Es decir, imaginemos que había quienes no tenían, era como una especie como de vivienda móvil, ¿no? A través de los lagos. Y bueno, en esta imagen de aquí tenemos la recreación de la vida cotidiana. Es una mujer que está cocinando, y entonces vemos una serie de elementos que van a ser básicos de una vivienda, como el comal o comali, el molcajete o molcajitl, también los trastes de barro, el teotzintle, que era el adoratorio doméstico, del cual también ya hablamos, el temazcal, que también va a ser un elemento recurrente en algunas viviendas, este baño de temazcal, y también el metate. Son algunos pues de los elementos de las herramientas que se van a tener pues al interior de la casa. Vamos a entrar en la época virreinal y vamos a ver qué es lo que va a pasar en el contexto histórico y cómo esto se va a ver reflejado en la vivienda. Esta imagen, por supuesto que no es de la época virreinal, pero nos da una idea de cómo se vio antiguamente la Tláhuac hacia 1931, todavía con este carácter muy de pueblo, muy de una zona rural, que pues actualmente no lo tiene en absoluto. Entonces, solamente es como esta pequeña postal para poder viajar hacia el pasado y poder imaginar cómo es que pudo haber sido. Si esto se veía así en esta época, imagínense 500 años más atrás. Entonces, pues la región de Chalco fue reclamada como encomienda para Cortés, es decir, toda esta zona de muy cercana a Tláhuac. Cortés era quien decía que eran como sus tierras. Y después, con el paso de los años, pues fue cambiando esta condición, porque Cortés murió, sus hijos murieron y entonces ya no había quien lo reclamara. Tenemos algunos datos muy generales de la zona, como que fue una encomienda distinta de Bartolomé de Zárate hasta 1743. Un aspecto relevante es que esta área fue evangelizada por los franciscanos desde su llegada en 1524, y en Tláhuac más adelante se va a fundar el convento de San Pedro, que más bien perteneció a los dominicos. Entonces vamos a encontrar presencia de franciscanos y de dominicos durante la época de la conquista. Hacia la segunda década del siglo XVI se llevan a cabo una serie de congregaciones en la región. ¿Qué quiere decir? Las congregaciones no es otra cosa más que llevar a los pueblos que se reúnan
veíamos estos pueblos en los mapas previos, donde estaban pues varios pueblos, ¿no? Eran muchos pueblos. ¿Qué es lo que pasó? Que algunos de estos pueblos se unieron, se cambiaron incluso de localización y se juntaron en un solo pueblo. Entonces estas congregaciones va a ser muy común. ¿Cuál era la finalidad? Organizar a la gente y evangelizarla también. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor eran pueblos con pocas personas y a la hora de unirlos pues es más fácil llevarles la religión, porque pues no hay que moverse, trasladarse tanto. Entonces fue una cuestión estratégica en muchos sentidos y vamos a ver pues el reflejo en estos movimientos urbanos, la manera en cómo se fue desarrollando a nivel urbano esta evolución urbana de pues de esta zona alrededor de lo que era entonces la Ciudad de México. También de algunos de los elementos que podemos recabar a nivel histórico que pueden ser un poco relevantes, pues es que Mixquic, por ejemplo, tenía 5 barrios. Hacia 1571 son algunos de los elementos que se pueden rescatar a nivel histórico, son cosas de la región que pues van a tener como cierto impacto. ¿Qué es lo que pasa con la llegada de los españoles? Pues que las ciudades mudan, las ciudades ya no van a ser iguales, hay ciertos aspectos que se van a conservar de la época prehispánica, ciertas organizaciones, muchas viviendas también se van a conservar, va a haber una cierta van a conservarse ciertos aspectos, no todo cambia, pero hay otros que sí cambian. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en las ciudades y en los pueblos? Pues se les va a seguir dando cierta importancia a algunos pueblos. Por ejemplo, uno de estos casos es Xochimilco. El centro de Xochimilco pues se va a conservar en cierta medida. A veces donde había centros ceremoniales, estos centros ceremoniales se transforman en iglesias, por ejemplo, y centros de gobierno. Entonces, un esquema muy general de cómo se establecían las ciudades una vez realizada la conquista española, pues es precisamente en este esquema. Y cómo estaban establecidos por la iglesia, el centro de gobierno, es decir, el palacio de gobierno y las casas de los principales, es decir, de la gente incluso indígena, que todavía conserva pues cierto poder sobre el resto de las personas, y vamos a tener alrededor las casas de las personas de las familias más relevantes de la zona, y conforme se alejan de este centro vamos a ver viviendas que más bien ya son viviendas más de corte rural, más bien dispersas, con casas, pues es la casa y alrededor un terreno. Ese va a ser como el esquema general con el que van a funcionar y con el que funcionan muchos actualmente centros históricos. Si nosotros vamos a centros históricos de ciudades que fueron fundadas durante esta época, pues vamos a ver que este esquema se repite siempre: al centro una iglesia, su plaza y el palacio de gobierno y también el mercado. Alrededor ya se va a encontrar la vivienda. Se dice, o de las características que vamos a ver, pues son es la traza de damero. ¿Qué es traza de damero? Esta división en manzanas con una forma reticular, que va a ser muy característica del siglo XVI, de las fundaciones que se realizaron a partir de la llegada de los españoles. No es la única, vamos a ver algunas ciudades más bien con una traza que se le llama de plato roto, pero eso se va a dar mucho en los pueblos mineros por las características del terreno. Generalmente en pueblos más bien al centro, pues vamos a ver repetido esta traza. Aquí en este detalle del Códice de Iztapalapa, así se llama, es un códice del siglo XVII. Si vemos aquí ya es completamente español, ¿no? Ya la presencia española está muy marcada, ya se evangelizó para esta época la mayor parte del centro. ¿Qué es lo que pasa con la evangelización? Que llegan los españoles y ellos establecen su religión. Los pueblos prehispánicos estaban acostumbrados a adquirir las costumbres del pueblo que llegaba y que
que les ganaba una guerra, ¿no? Que los llegaba a dominar. Entonces, para ellos era normal hasta cierto punto adquirir la nueva religión. No es que las primeras personas lo hayan adquirido pues con completa normalidad ni con completa confianza. Lo más probable, o lo que se cree que sucedió, es que llegan los españoles, se hace la conquista y empieza una evangelización, empiezan a llegar los frailes que van a evangelizar. Estos frailes lo que hacen es llevar pues el catecismo, llevar los nuevos ritos, enseñarles pues todas estas nuevas costumbres, que es lo más probable que las generaciones que les tocó este cambio no lo hayan tomado tan fácilmente y ellos hayan seguido realizando. De hecho, se sabe, hay vestigios en las crónicas de quienes vivieron en esta época, que a estas personas pues les costó mucho trabajo y seguían realizando sus propios ritos que ya traían. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los hijos van a ser los que van a adquirir con mayor facilidad esta nueva religión, los hijos de estas personas, los niños. ¿Por qué? Porque pues ellos apenas están aprendiendo, entonces es sobre todo con quienes se van a enfocar los evangelizadores. ¿Qué es lo que pasa una vez que muere la primera generación? Vamos a suponer que hay 2 generaciones más. Para una segunda generación, la verdad es que ya va a estar muy permeada la religión. Entonces, pues solo fue cuestión de tiempo la religión católica pues estuviera presente en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sí, que va a haber un sincretismo, van a haber todavía algunos elementos, el náhuatl se va a seguir hablando muchísimo, va a ser la lengua común diaria de toda la gente que va a vivir. No así de los españoles, por supuesto, ellos seguramente tuvieron que haber aprendido un poco de algunas lenguas náhuatl, de esta lengua náhuatl. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en la vida cotidiana van a haber elementos que se van a empezar a mezclar. Entonces, a lo mejor yo voy a tener la vegetación del lugar, los alimentos del lugar, pero voy a adquirir nuevos alimentos. ¿Por qué? Porque pues es lo que viene del exterior. Va a haber ahí todo un proceso muy complejo de la cultura, se van a empezar a mezclar algunos elementos y se hace una nueva cultura, dependiendo de la región, dependiendo de muchísimas cosas. Es muy, muy complejo, pero a grandes rasgos así como funciona. Esto sería pues una clase completamente distinta, merita pues todo un desarrollo mucho más elaborado de pues todo ello. Bueno, y a lo que iba aquí es que en este códice está reflejado de nuevo la vida cotidiana. Si vemos, la forma del dibujo es distinta del mapa de Uppsala, por ejemplo, pero también está representada el agua. Aquí vemos pues parte del agua, de los canales, la fauna, la flora que va a estar presente, y acá atrás está la iglesia y algunas viviendas, y en esta zona de aquí las chinampas, un cerro, ¿no? Entonces vamos a ver pues todos estos elementos mezclados y que representan la vida cotidiana. Por eso es que estos códices donde aparecen pues todos estos dibujos son muy importantes, porque nos dan pues una visión de cómo era la vida en este entonces. Aquí de nuevo vamos a ver pues reforzar la estructura urbana a partir del siglo XVI, con cómo estaban pues realizados algunos de los pueblos alrededor de los lagos. Estos pueblos pues los vamos a ver pues reflejados. Aquí aparece un esquema de cómo estaban organizados a nivel religioso estos pueblos. ¿Por qué es importante? Porque tienen un reflejo en la conformación urbana de cómo estaban organizados estos pueblos, y por ende también un reflejo en la vivienda. Vamos a tener un centro que eran las cabeceras donde va a establecerse un convento, y a su vez esta cabecera podría haber estado dividida en barrios. Por ejemplo, cada barrio va a tener su capilla. Entonces tenemos convento, capilla. También vamos a tener visitas. Las visitas no es otra cosa que un pueblo que se encuentra relativamente cercano a esta cabecera y que también va a tener su capilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a estar una serie de frailes aquí, una comunidad de frailes,
y estos frailes van a ir a las capillas a realizar pues ciertas misas a lo largo del año y también a las visitas, ciertas misas y a llevar la religión. Podemos tener pueblos más alejados que cuando estaban a cierta distancia se establecía una estancia o vicaría que va a depender del convento, pero que va a tener también un convento pero más pequeñito con un vicario. Este vicario es una sola persona, no son varias a diferencia de acá, y este vicario va a estar viviendo aquí y lo que va a hacer es ir a otros pueblos de visita, similar a como ocurre acá, nada más que dependen de este lugar. También con su capilla y pues va a ir a llevar a evangelizar y a llevar la vida religiosa. También podría ser que esta estancia estuviera conformada por barrios y a veces lo que ocurría es que esta estancia crecía o se iba haciendo complejo, tenía cierta relevancia y se decidía convertir en otro convento, se independizaba. Entonces van a ir habiendo una serie de movimientos. ¿A qué quiero llegar? Pues que esta era la organización que había a nivel religioso de los pueblos alrededor de la zona del lago de Chalco. Entonces aquí tenemos Cuitláhuac, recordemos que después se va a volver en Tláhuac, y por ejemplo Cuitláhuac era una cabecera, es decir, aquí había un convento con religiosos. Estos religiosos pues se movían a los otros poblados, en este caso a Zapotitlán, a Santa Catarina y a Tulyehualco. Mixquic, por ejemplo, era una cabecera independiente que no tenía sujetos o estancias, es decir, no tenía otros pueblos que dependieran de ellos. Xochimilco sí, Xochimilco era una cabecera y tenía varias estancias. Entonces así vamos a ver cómo se va replicando. Esta era como la situación en la que estaban hacia el siglo XVI y así es como van a estar hacia el siglo XVII. Vamos a ver algunos cambios. Ya hay algunos pueblos que ya no dependen del mismo lugar, ya hay como una serie de cambios y sobre todo vemos como el lago ya es ahora más pequeñito. Aquí vemos en este esquema cómo el lago se va a empezar a modificar, a desecar, ya no es la misma cantidad de agua que teníamos previamente. Vamos a entrar ahora pues en las características de la arquitectura tradicional o vernácula. Tradicional y vernácula lo vamos a tomar como si fueran sinónimos. La arquitectura vernácula es aquella que el hombre del pueblo realiza sin grandes recursos económicos y sin arquitectos, es decir, con sus propias manos, sin técnicos especializados. Esta va a ser como la característica. Algunas otras características es el uso de los materiales naturales locales, lo que se tiene a la mano. De nuevo, se comienza con un techo que refugia de la lluvia, es decir, es lo más sencillo posible. La experiencia de construcción se transmite de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que el padre va a enseñar al hijo a desarrollar pues la vivienda tradicional a su modo. Se va a adaptar a las condiciones climáticas del lugar. Esto también ya lo vimos, dependiendo de las características va a haber pues estas adaptaciones. Aquí tenemos que la arquitectura vernácula se va a dividir en dos, en la vivienda indígena y en la vivienda mestiza. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de cada uno. La vivienda indígena es la que tiene una herencia desde la época prehispánica, es decir, todas estas características que ya estuvimos viendo van a seguirse reflejando. ¿Qué es lo que pasa? Mucha vivienda va a continuar con las características de la época prehispánica en el Valle de México. Pero también va a aparecer la vivienda mestiza. En la vivienda mestiza lo que pasa es que se van a incorporar las técnicas o tecnologías de los españoles. Entonces ya en esto existe pues una mezcla. Estos son algunos ejemplos de vivienda vernácula mestiza. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a profundizar en ello. Vamos primero con las características de la vivienda indígena. Las viviendas indígenas que se han como identificado es la casa redonda, la casa rectangular, la casa absidal
la casa cuadrada con techo piramidal y la casa con techo plano con terrado. Son como los diferentes tipos que se han identificado. Características es que suelen ser una sola habitación con pocas o ninguna ventana. Se utilizan para dormir, para guardar o para proteger. Es decir, más allá de eso no se realizan otras actividades. El resto de las actividades en el día se realizan al exterior. Pueden tener una cocina, un granero, un temazcal, pero estas van a funcionar como habitaciones anexas, es decir, al lado de la habitación, o exentas, es decir, hay que salir, no están comunicadas. Yo tengo que salir a un patio para poder llegar a la otra habitación. Generalmente se organizaban entre las comunidades para poder realizar la construcción. Me pongo de acuerdo con mi vecino, me ayuda y después yo le ayudo a él a realizar pues la vivienda. Por ejemplo, aquí tenemos una característica de la vivienda que se realizaba en el Valle de México, muy próxima al lago. Esta es la cimentación que se va a emplear, que era un estacado. Este estacado es empleo de los usos de la región y de la adaptación al medio. ¿Por qué? Porque este estacado me va a garantizar, es como una cimentación más profunda, que me va a garantizar que mi vivienda no se hunda. ¿Por qué? Porque el material es muy blando. ¿Por qué? Pues porque está muy cerca del lago. Son terrenos que pues van a ser muy endebles, ¿no? Tal como pues hoy sigue sucediendo. Vamos a ver algunos ejemplos de vivienda indígena. Estas fotografías pues son hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Porque pues es donde existía la fotografía, donde todavía existían estos ejemplos de vivienda. Vamos a ver diferentes tipologías, diferentes materiales. Por ejemplo, esta es una vivienda de piedra con un techo muy inclinado. Es una vivienda muy sencilla, pero vemos alrededor la vegetación. Esta es una vivienda en Xochimilco, por ejemplo. Aquí vemos este carácter lacustre, vivienda indígena totalmente, que herencia de la época prehispánica. Es decir, si vemos esto, es muy probable que así haya sido la vivienda prehispánica, tal y como lo vemos en los dibujos, ¿no?, de los códices. Pero bueno, pues aquí estamos en 1925, ni más ni menos. ¿Qué es lo que vemos? La vegetación, el uso de los materiales de la zona, es decir, estas cubiertas vegetales, también con los muros vegetales. Acá más viviendas en Xochimilco. Si vemos a estas viviendas están más cerquita, vemos una vivienda pues realizada ya con una técnica más actual, con muros de piedra, con una cubierta plana. Todas las demás viviendas son viviendas a dos aguas, viviendas con paja o con tejamanil. Y bueno, vemos aquí cómo estaba pues resuelta esta zona. Esta es una zona ya más hacinada, es decir, son casas que están más cerquita. Una familia indígena junto a una vivienda de 1915, más o menos así se vivía. Vemos aquí estos órganos que pues era la flora que existía. Más viviendas hacia 1920, ¿no? Vemos el uso de la piedra, el uso de nuevo de la teja. Otra imagen también muy interesante de estas casas. Estos son algunos ejemplos ya fuera del Valle de México. Aquí estamos en Yucatán. Vemos el empleo de los materiales y si vemos pues las características, se conservan ciertas características similares. Cambia el contexto, la vegetación y la respuesta al medio. Acá otra vivienda, esta es hacia 1900, más imágenes, Yucatán, Oaxaca. Vamos yendo de un sitio a otro, Estado de México. Contexto cambia, pero la vivienda, pues también la respuesta es diferente. Granja y viviendas indígenas, más viviendas indígenas. Oaxaca, en la Ciudad de México. Vemos todas estas variantes y sin embargo vemos variaciones, pero también coincidencias morfológicas y de materiales y de técnica. Más fotografías. Aquí está un horno que se empleaba en este entonces, 1905-1898 en Oaxaca.
Aquí esto es muy interesante porque se ve la estructura de estas viviendas. Si vemos, aquí se emplea la madera en estos postes y vemos las ramas que pues me ayudan a estructurar la vivienda. Encima de esto ya se pone las cubiertas de materiales vegetales. Indígenas afuera de su vivienda, aquí vemos es una vivienda semienterrada, como los primeros ejemplos, es decir, esta característica, esta tecnología, pues se va a seguir empleando incluso hacia 1910. Las haciendas también van a tener características. Las haciendas son espacios que van a cuya característica principal es que van a explotar cierto recurso. Por ejemplo, las haciendas mineras, existen las haciendas azucareras, existen las haciendas cafetaleras, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Se va a explotar un recurso en particular. La hacienda en sí, pues son viviendas muy complejas. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa ver? Pues la vivienda que se realizaba para los trabajadores de estas haciendas. Entonces, a veces estas viviendas se realizaban en serie, pero vamos a ver que son viviendas muy sencillas, todas realizadas con materiales sencillos también, que se conformaban de un cuarto principal con tapanco, una cocina y un portal, por ejemplo. Era como lo que los caracterizaba, y estas viviendas de los trabajadores se llamaban calpanerías. Ahora vamos a pasar a la vivienda mestiza. La vivienda mestiza se sabe que tiene influencia de Extremadura y Andalucía en España. Se va a presentar sobre todo en las ciudades, en los centros de población, lo más próximo a estos centros, a estos templos, a este centro, ¿no? Lo vamos a encontrar sobre todo en los centros históricos como tal. La diversidad de materiales pues va a depender de la región, como siempre, de nuevo. Los materiales empleados o que se identifican es el uso de la madera, de la piedra, del adobe, de los aplanados y de la pintura lacal. Si vemos, no estamos muy alejados de los materiales que hemos visto previamente. La cal va a ser un elemento muy importante que se va a emplear durante muchísimas épocas, porque la cal se va a ver que protege a los muros de la intemperie, ya sea de la erosión por el viento y la erosión por la lluvia. Entonces la cal es un elemento muy, muy importante dentro de la vivienda tradicional, del cual no hemos hablado tanto, pero que sí es importante darle su lugar. Las viviendas, en este caso la vivienda mestiza, la vivienda estaba agrupada, no eran aisladas, a diferencia de la vivienda indígena. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar una vivienda, otra vivienda, otra vivienda, otra vivienda, porque son lotes que están uno tras otro. No tienen, puede ser que tengan patios, pero no van a tener un espacio para siembra como tal. El uso de los balcones y a veces de los portales. El uso del balcón nos va a hablar de una influencia española. Entonces, si nosotros vemos un balcón, lo que nos está hablando es que es una vivienda mestiza. Además, se realizaba el trueque de bienes para construir, que quiere decir que pues había un intercambio de los materiales. Aquí vemos pues de nuevo esta influencia, y estos son los portales. También va a aparecer el uso del zaguán, que no es otra cosa que un vestíbulo previo antes de entrar. Me voy a regresar un momento. No me permite. Pero bueno, esas van a ser las características principales de la vivienda mestiza. Entonces, estas viviendas, pues como vemos, se van a dar sobre todo en los centros muy próximos a los centros históricos. Vamos a regresar a Mixquic para ya ir entrando al contexto de Tláhuac hacia la actualidad. La Mixquica fue una de las
primeras sociedades en emplear la tecnología chinampera y en general de la zona. Entonces, alrededor de Tláhuac vamos a encontrar pues el uso de las chinampas. Las chinampas eran estos terrenos de cultivo con solares a manera de islotes largos y angostos hechos por el hombre en zonas de lago poco profundas. ¿Qué es lo que se hacía? Era como una especie de plataforma sobre el agua, que se aprovechaba el agua, la humedad que se tenía para poder sembrar. Eran pues zonas que se encontraban próximas a las viviendas de las personas y que pues se aprovechaban. El ahuejote era un árbol chinampero, que es pues este árbol que vemos acá, que va a ayudar, y ahorita vamos a ver algunas imágenes, y que va a ayudar a proteger la estructura de la chinampa. ¿Qué es lo que hace? Pues hace que no se vaya la tierra que se está empleando, que no se vaya la chinampa en sí, y lo que es proteger precisamente. Actualmente los cultivos más comunes en la zona de Tláhuac van a ser el maíz, el jitomate, el chile, la calabaza, el frijol, el ejote, la chía, el amaranto, el chayote, el chilacayote y las flores de ornato, también las hierbas de olor y los quelites. Esto es lo que actualmente se identifica, o en los últimos años por lo menos se identifica. Por supuesto que con el paso del tiempo, la forma de vida ha cambiado muchísimo y toda esta zona sur de la Ciudad de México ha ido mudando, ha ido perdiendo su carácter rural. Vemos cada vez menos sembradíos, menos zonas pues con vivienda dispersa, más bien cada vez las construcciones se ha ido densificando, se ha ido quedando cada vez más cerca. Pero bueno, pues todavía quedan pues algunos vestigios de todo ello e incluso algunas chinampas. Del Ayaqueme, que era el cerro del Ajusco, Chichinautzin, pues brotaban los ojos de agua que abastecían las zonas, los canales y los lagos de la zona, que conforme pues estos ojos de agua se van tomando para abastecer de agua a la Ciudad de México, pues también se empiezan a perder lo poco que queda de agua. En Tláhuac, la Organización de las Tierras tras la conquista, pues va a conquistar la división consistió en la división del Calpoltín, que eran pues los barrios donde la administración se realizaba en comunidad al parcelarse y distribuirse en usufructo. Entonces, bueno, van a haber una serie de cambios. Básicamente lo que aquí pues se dice es que van a haber una serie de cambios a nivel pues social, a nivel político, que van a afectar a la forma de vida, al nivel urbano también, pues de toda esta zona. Aquí vemos todavía un poco del paisaje con estos árboles que van a utilizarse para proteger el ahuejote y pues las chinampas. De nuevo otra imagen. ¿Qué es lo que pasa? Hacia 1895 se decreta la canalización de las aguas y manantiales en la zona de Chalco, en el canal de Chalco. Se encauza el río Amecameca. Este río Amecameca pues llevaba agua, era pues uno de los ríos que llevaba agua hacia esta zona, y lo que va a pasar es que pues se va a modificar muy tajantemente el paisaje. Los terrenos pues se desecan, y lo que pasa es que pasan a ser propiedad de la hacienda del Jico. Por este decreto lo que hace es que pues le facilita a la hacienda del Jico apropiarse de todos estos terrenos, y todos los terrenos chinamperos que existían pues se pierden. La gente va a perder parte de su patrimonio que habían tenido hasta ese entonces. Aquí vemos precisamente una imagen del canal de secado cerca de Tláhuac, pues con este cambio tan brutal en el paisaje, y incluso pues para ellos les afectó en su economía, ¿no? Les hizo una pérdida. Hacia finales del siglo XIX, ya estamos
acercándonos más a la actualidad, pues se construye la vía del ferrocarril que comunicaba a la entonces Hacienda del Jico con la Ciudad de México, pasando por Tláhuac. Y esto también va a ser de nuevo una modificación a nivel urbano de la zona. Hacia 1918 se expropia esta hacienda. Con el paso del tiempo pues se va a dar la desaparición de la vida lacustre. Había toda una cultura alrededor de los lagos. La gente sabía nadar, la gente aprendía a nadar porque se metía al lago o remaban. Entonces todo esto se va a ir perdiendo, se va a perder la cultura de la siembra. Y bueno, pues son como transformaciones, todo esto también derivado de la presencia de la revolución industrial, de la industrialización. La forma de vida va a cambiar, la ciudad va a crecer, y la ciudad poco a poco se va a ir comiendo todas estas pues zonas rurales que estaban al sur de la Ciudad de México. Entonces va a haber una modificación muy tajante. Los ríos dejan de ser ríos y se vuelven avenidas. Entonces muchos de los canales se vuelven avenidas también. Cambiamos el agua por el asfalto, básicamente. Se ha perdido por completo pues una parte del ecosistema y pues seguimos corriendo el riesgo de que se pierda. Aquí una imagen de lo poco que queda actualmente del lago de Tláhuac, esta reserva ecológica que actualmente existe. Nadie o muy poca gente se imagina, salvo la gente que es pues de la zona, pues sabe que esto sigue existiendo. Algunas imágenes de pues ya más recientes que tiene el archivo Parson sobre todavía un poco de lo que quedaba del lago y de cómo se realizaban algunas actividades económicas, en este caso la pesca. Más imágenes, en este caso Atlapulco, hacia Xochimilco, que pues reflejan que todavía hasta hace poco la existencia de estos canales que todavía llegan agua. Mixquic también. Y vamos a entrar ahora sí de lleno en lo que es la vivienda en Tláhuac. Se tiene un poco de conocimiento sobre cómo es o cómo era la vivienda tradicional en Tláhuac. Actualmente pues hay mucha pérdida de todo esto, es decir, pues las casas han cambiado los materiales y actualmente se encuentran ya muy pocos ejemplos, pero sí existe un vestigio y sí existen algunos estudios de cómo fueron las viviendas en el sur de la Ciudad de México. Vamos a ver algunos ejemplos ya para poder cerrar pues esta plática y poder ver qué es lo que vamos a observar. Todo se redondea, todo lo que hemos estado viendo pues tiene un reflejo en esto que vamos a ver en estas imágenes y en estos ejemplos y pues en esta parte. Sobre las casas en Tláhuac, se sabe que pues eran sencillas de laguneros, es decir, de las personas que vivían cerca de la laguna, del lago. Algunas de estas casas eran de paredes de adobe y techadas a dos aguas con ramas. Las familias de mayores ingresos pues tenían paredes de piedra, a diferencia. Entonces, entre mayor poder adquisitivo vamos a ver, pues lo que vamos a encontrar es el uso de materiales de mayor duración. Sin embargo, la mayoría empleaban el chimaitl zacate, así es como se le conoce, que pues era lo que se tenía más cercano al lago, tanto en paredes como en techo. Este es un nombre en la calle de Mixquic. Sobre Mixquic existen pues algunos estudios y algunos trabajos elaborados que hablan en mayor o menor medida sobre la vivienda. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de 1950 en esta zona, y aquí es muy interesante observar la vivienda de atrás
realizada con piedra, y esta vivienda que está realizada con materiales pues más bien de tipo perecedero, más fáciles, ¿no?, de destruir, pero también más baratos. Entonces aquí vemos pues precisamente cómo convivían, ¿no?, las dos técnicas, y la morfología pues cómo es diferente, y sin embargo las dos viviendas se pueden considerar vivienda vernácula o tradicional. Las casas pues más tradicionales eran de una sola habitación para una familia, es decir, toda la familia vivía en una habitación grande. Todos dormían en el mismo cuarto, en petate o cama, dependiendo de las posibilidades de cada familia. La cocina podía ser un cuarto adjunto de zacate. De nuevo vemos pues esta conformación de la vivienda, es decir, el cuarto, la habitación donde ellos dormían, y al lado una habitación anexa para funcionar como cocina. La letrina se encontraba separada de la casa, y en el patio pues generalmente había animales de corral. Esta era como la disposición general. De nuevo, la letrina pues era un elemento exento al lado dentro de un patio, pero en el caso teníamos que salir, ¿no?, como veíamos en la vivienda desde la época prehispánica. También una reflexión muy importante que se hace en este libro de la vivienda tradicional de adobe, este libro que realizó Ricardo Flores Cuevas sobre la zona de Mixquic. No solo habla de la vivienda tradicional, habla de otras cosas, pero es un libro muy interesante de esta zona. Él hace una reflexión donde dice que la desaparición del náhuatl influye en el cambio de la cosmovisión del ambiente, es decir, se genera un cambio cultural. ¿Qué es lo que pasa con el náhuatl? El náhuatl es una lengua descriptiva. Las palabras en náhuatl hablan de las características del objeto del cual se está hablando. Así como veíamos sobre el árbol, pues una serie de palabras que se empleaban en la tradición náhuatl, pues van a describir el objeto en sí. Entonces hablan de la naturaleza y hablan de una cultura, es decir, la propia lengua trae cultura en sí. En el momento en el que el náhuatl se va perdiendo de generación en generación, sobre todo porque hubo una época en la que a los jóvenes les daba pena porque sentían que eran rechazados por hablar esta lengua, se fue perdiendo desafortunadamente, y entonces con ello se han ido perdiendo también muchos elementos culturales en general, no solo de la vivienda, una buena parte de la vivienda. Por eso es que es muy importante valorar el idioma y poder pues recuperar parte de esta cultura. Vamos a hacer un viaje por esta zona sur de la Ciudad de México, donde todavía se aprecian algunos elementos de la vivienda tradicional. Algunas no son viviendas tradicionales por completo, ya son viviendas pues muy modificadas, pero que conservan algunos elementos. Puede ser un muro, puede ser una cubierta, o puede ser muro y cubierta, pero pues vamos a ir viendo. Por ejemplo, este es en San Salvador Cuauhtémoc, más hacia la zona de Milpalta. Vamos a ir bajando poco a poco para ver algunos ejemplos. Aquí, ¿qué es lo que vemos o lo que rescatamos? Esta cubierta a dos aguas. Probablemente esta era una vivienda tradicional que ha ido modificándose. Ya los aplanados seguramente son de cemento, de mortero, pero pues aún se conserva un poco de la fisionomía. Esta es otra vivienda donde vemos pues también ya que hay una combinación de elementos, de donde los muros eran de piedra, por ahí puede quedar los aplanados de cal, pero pues ya se han ido modificando. Esta es otra casa, es otro ejemplo. Seguimos en Milpalta, en San Pablo Totepec. Esta vivienda pues todavía conserva por aquí, si vemos las jambas de piedra, la cubierta a dos aguas, la cubierta de teja, por ejemplo. Aquí este es otro ejemplo muy interesante y muy bonito, donde se ha conservado también, esto también en San Pablo Totepec, la vivienda con los muros de piedra. Es una vivienda pequeña con la habitación y la cubierta a dos aguas de teja. Otro ejemplo también en la misma zona. En esta zona podemos encontrar varias viviendas todavía conservadas.
con pues esta técnica que se repite. Esta es una vivienda mestiza. ¿Cómo lo sabemos? Por la ornamentación, por el uso de la piedra en los enmarcamientos. También aquí estos especies de castillos que se empleaban de piedra, y esta seguramente es una vivienda de principios del siglo XX por las características de la ornamentación, pero pues también tiene un valor y un carácter. Otra vivienda donde vemos el empleo de la piedra, cubiertas planas, donde ya también pues seguramente la cubierta por lo que vemos aquí ya ha sido también intervenida. Otra vivienda mestiza, lo sabemos por la ornamentación que tiene, y hecha también de piedra, cubierta plana. Esta ya estamos en San Antonio Tecomitl, por ejemplo. Aquí pues esta parece que no, pero todavía conserva algunas cosas de vivienda tradicional. Nos vamos a San Nicolás Tetelco, donde observamos pues algunos elementos todavía de vivienda tradicional. Esta vivienda fue una vivienda mestiza que conserva pues algunos elementos de la antigüedad. Cuando uno entra a esta tienda que está aquí, pues se observan todavía algunas vigas, algunas características de vivienda tradicional. Esta se encuentra en el mero centro. Aquí vemos pues esta especie como de pórtico en la parte alta, con todavía algunos canes de madera. Entonces pues es una vivienda que todavía conserva algunos elementos pues tradicionales. ¿Qué es lo que vamos, ya es para cerrar, qué es lo que vamos a encontrar hacia el siglo XX? Pues que es un cambio en la forma de vida. La disminución de los lagos pues trajo consigo una reducción de la agricultura, como ya veíamos, y las personas tienen que salir a buscar otras fuentes de ingreso. Ya no es la agricultura lo que les va a dar el sustento, y entonces pues hay una migración hacia la zona más urbana, hacia el centro del entonces Distrito Federal, ¿no? Lo que hoy es la Ciudad de México, como decía, se va a ir absorbiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues comienzan a darse un proceso de autoconstrucción. La gente prefiere utilizar la autoconstrucción, que no deja de ser, desde mi perspectiva, pues una forma de vivienda tradicional también no reconocida, que nos cuesta mucho a las personas que, pues en mi caso, pues yo soy arquitecta, y entonces como valorar la autoconstrucción nos cuesta mucho trabajo. Pero pues tiene su mérito y tiene sus propias características, su propio carácter. La autoconstrucción pues es realizada con la misma mano de obra de las personas, de los dueños, pero también con mano de obra de maestros de obra, que conocen estos procedimientos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que pues la gente va a seguir consiguiendo el material que tiene a la mano. ¿Cuál es el material que tiene a la mano? Pues el que le venden en las casas de construcción. Pues se entra como en un proceso de industrialización, y es lo que nos ha traído la industrialización, este tipo de casas. ¿Qué es lo que pasa también? Pues que se quedan con los materiales se queda como en obra negra, ¿no? Lo que conocemos como obra negra, no se llegan muchas veces, no siempre, pero en algunas ocasiones pues no se alcanza a invertir en aplicar los acabados, los aplanados, los plafones, cancelerías. O sea, es todo un poco pues con los recursos pues limitados. Ya depende de cómo le vaya a cada familia, pues lo que alcance pues a realizar. Pero bueno, pues esto es como lo que actualmente se realiza pues en toda esta zona de la zona sur. Y bueno, pues con esto cerramos. Solo me gustaría decir como cierre, pues que vemos que existe una continuidad en la vivienda tradicional. ¿Cuáles son las características que van a continuar? El uso de los materiales de la región, la adaptación al medio, y ya dependiendo de cada época y de cada sitio, pues va a haber una cierta adaptación de las características. El empleo de materiales perecederos, eso también va a ser una característica de la vivienda tradicional.
cada zona va a adaptarse. Y bueno, pues que por supuesto que hace falta valorarla, que es una de las finalidades de este curso, valorar la vivienda tradicional, los métodos tradicionales, porque pues se ha ido perdiendo muchísimo con el paso de los años. Y bueno, pues se ha ido perdiendo también el conocimiento, se ha ido perdiendo parte de esta cultura, porque no deja de ser pues una cultura en sí. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Fue una exposición un poco larga, pero me parece que fuimos tocando una serie de aspectos que eran importantes para poder comprender pues el tema. Muchas gracias.